Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Le damos una cordial bienvenida a este evento regional titulado Estudios de caso, modelos de negocio para impulsar el hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Este espacio forma parte de las actividades del proyecto Avanzando un enfoque regional hacia la economía del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, o como lo conocemos en corto, H2 Vamos o H2Go en inglés. Una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y financiada por el Fondo Verde para el Clima, que busca fortalecer las capacidades regionales para impulsar una economía del hidrógeno verde justa, inclusiva y sostenible. Además, este evento se realiza en colaboración con H2LAC, una iniciativa impulsada por el programa Euroclima, cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno Federal de Alemania, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ, junto a GIZ, el Banco Mundial y la CEPAL. La región avanza a pasos firmes en la transición energética y el hidrógeno verde tiene un potencial de ser una herramienta transformadora. Hoy nos reunimos para analizar casos de estudios concretos con modelos de negocio aplicados en sectores estratégicos, que nos ayudarán a entender cómo aterrizar esta tecnología de forma sostenible y justa. Yo ya los vi los casos, están increíbles. Estos estudios de modelo de negocio están disponibles en la página de H2LAC en la sección de recursos, en la sección de Explorando el hidrógeno verde. El link estará disponible en el chat durante la sesión. Tenemos participantes conectados de toda América Latina y el Caribe, así que agradecemos profundamente su presencia y entusiasmo. Vamos a comenzar con las palabras de apertura de Cindy Salgado, la coordinadora del proyecto H2 Vamos en Penuma. Adelante, Cindy. Gracias, Carly. Muy buenos días a todas y todos. Desde el Perú MH2LAC es un gusto darles la bienvenida a este webinar regional en el que nos reunimos para dialogar sobre uno de los elementos más prometedores de la transición energética, el hidrógeno verde. Hoy tenemos la oportunidad de conocer y analizar 3 casos aplicados de modelos de negocio desarrollados en diferentes sectores y países de la región, que ilustran cómo se está traduciendo la visión del hidrógeno verde en proyectos concretos con potencial de escalamiento, innovación tecnológica y atracción de inversiones. Los casos que conoceremos, desde aplicaciones en transporte en Uruguay hasta producción de amoníaco verde en Chile, pasando por amoníaco para fertilizantes en Colombia, nos muestran que es posible avanzar, pero también que aún enfrentamos desafíos importantes, desde la viabilidad económica y técnica hasta la necesidad de marcos normativos claros y esquemas de financiamiento adecuados. Este webinar se enmarca en un esfuerzo más amplio del PNUMA, H2LAC y demás socios por identificar estrategias viables y transformadoras para el desarrollo del hidrógeno verde en la región. Buscamos contribuir a crear un ecosistema de proyectos sólidos con modelos de negocios replicables que respondan a la realidad de cada país y que puedan atraer inversión privada de manera sostenible. Este compromiso cobra aún más relevancia si consideramos los datos del informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA, en el cual, al cierre del 2023, el subsector eléctrico continúa siendo el mayor emisor global de gases de efecto invernadero, seguido por el de transporte, la agricultura y la industria. Esto refuerza la urgencia de acelerar soluciones transformadoras como el hidrógeno verde, que pueden contribuir a reducir emisiones en esos sectores estratégicos difíciles de abatir. A lo largo de la sesión, contaremos con la participación de desarrolladores de proyectos, un representante del sector financiero y ustedes, actores clave del sector energético. Esperamos que este intercambio nos ayude a identificar no solo buenas prácticas, sino también brechas y oportunidades para seguir fortaleciendo el rol del hidrógeno verde en nuestras economías. Les invitamos a participar activamente, compartir sus comentarios y aprovechar este espacio de construcción colectiva. Gracias por acompañarnos, por su compromiso con una transición energética justa, inclusiva y alineada con los objetivos climáticos de la región. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Cindy. Ahora vamos a pasar con Máximo Fernández, el experto en modelos de negocio de hidrógeno verde. Máximo, cuéntanos. Muchísimas gracias. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Te escuchamos perfectamente. Excelente. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. También agradezco que me lo confirmen. A ver, ¿Me indican si ya está compartida? vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Esto es una oportunidad, yo creo que para todos, en el caso nuestro, presentar el proyecto, presentar el trabajo que se ha venido realizando, pero más que eso, la idea es realizar un intercambio, que los proyectos puedan darse a conocer y que todos en la región latinoamericana podamos conocer lo que se ha estado haciendo. Aquí en la región tenemos mucho potencial, vamos a hablar un poco sobre eso.
y no estamos alejados de el tener los proyectos aquí en sitio. Entonces la idea es ahora compartirles un poco una breve introducción sobre lo que se ha estado realizando, el contexto, y luego comenzaremos a realizar las presentaciones. La posibilidad o la ventaja que tiene la región latinoamericana para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Contamos con una de las matrices más limpias a nivel mundial, clave para el desarrollo de hidrógeno verde. Hay abundantes recursos todavía disponibles, renovable. Tenemos una importante dificultad en que hay sectores difíciles de electrificar que tienen posibilidad de ser abastecidos con hidrógeno verde o uno de sus portadores. En este caso me refiero, por ejemplo, a transporte pesado, fertilizantes o industrias como la de acero o la cementera. Y la importancia también de que existe el potencial liderazgo regional y exportador de amoníaco para el mundo entero. Les mencionaba también sobre lo que buscó el análisis que se realizó. La idea fue realizar una identificación de modelos de negocio concretos que tuvieran la posibilidad o que fueran viables técnica y económicamente, que fueran replicables para los diferentes países de la región y que fueran rentables, como les mencionaba antes, que tuvieran una demanda ya anclada. En cuanto al proceso de desarrollo, mencionarles que el proceso lleva alrededor de 8 meses. Iniciamos con una consulta o con un desarrollo de 20 modelos de negocios generales para poder identificar con apoyo de los consultores locales 10 que valorábamos que tenían mucho potencial de ser replicados. Esta selección luego fue consultada a nivel regional con los ministros y directores de energía de los diferentes países contrapartes, en la cual tuvimos más de 60 reacciones por dicha, y se eligieron 4 proyectos específicos o 4 temas, modelos, que eran los que se investigaron y se desarrollaron a continuación. Posteriormente de esto comenzó la fase más extensiva de la validación o la elaboración de los estudios de caso y la validación con los desarrolladores. Fue un análisis cruzado muy interesante y agradezco de nuevo a los desarrolladores por toda su colaboración y el tiempo, que fue también rápido para todas las reacciones. Y en este momento nos encontramos en una fase de socialización que inició la semana pasada con un taller colaborativo con las contrapartes en la cual se les presentaron los diferentes casos de estudio y el webinar de cierre hoy con la posibilidad de compartir con todos ustedes las experiencias realizadas por estas empresas. Mencionarles con un poco más de detalle los 4 proyectos que vamos o que se seleccionaron para hacer los estudios de caso y que se van a presentar el día de hoy. Son el proyecto de Cájidos en Uruguay, es un proyecto del sector transporte que su principal objetivo es poder mover la flota de camiones de la empresa forestal logística con transportes de hidrógeno verde específicamente. Más adelante vamos a presentar este proyecto. El siguiente proyecto es de Colombia, Protio y Machi Evolución. Este es un proyecto que en la fase actual en la que se encuentra tiene desarrollado el sector de agroindustria, pero vamos a ver más adelante que la idea es seguir desarrollando ciertos modelos que puedan añadirse a esta posibilidad de venta, ¿verdad?, de mercados. El de Cemento Melón lamentablemente no va a presentar el día de hoy, sin embargo está en el adjunto o en las carpetas el estudio de caso para que lo puedan revisar. Este es específicamente la industria cementera, muy interesante en Chile. Y por último, el proyecto de HNH en la zona de Magallanes de Chile, enfocado en la producción de amoníaco, para la producción, para la venta específicamente. Hay posibilidades o ampliaciones vistas para otros carriers, sin embargo en estos momentos es un proyecto que se enfoca 100% en la producción de amoníaco. Algo importante antes de entrar a ver las ponencias de los desarrolladores, tras el análisis realizado luego de la validación de los estudios de caso, muy importante mencionar que hubo factores comunes y desafíos que fueron evidentes en los diferentes proyectos. A nivel de lo común, todos los proyectos tenían ya una demanda asegurada, como les decía, anclada. Esto fue clave para que los proyectos dieran un paso más allá de la viabilidad o de la prefactibilidad. El acceso competitivo a energía renovable, todos estos se basan en energía solar y eólica que tienen unos costos relativamente bajos para poder producir con hidrógeno verde. Las tecnologías se alinean a cada propósito, ahora más adelante lo vamos a ver, pero
3 de los proyectos tienen tecnología PEM, que es muy conveniente para el transporte por la mayor respuesta, y otros proyectos tienen la tecnología alcalina, que es adecuada también para ciertos casos, específicamente para la industria de exportación, que vamos a verlo más adelante. La articulación público-privada ha sido clave para que estos proyectos se lleven a cabo, esto es importante, también se va a mencionar más adelante, y por supuesto las capacidades locales que han hecho que estos proyectos puedan desarrollarse, tanto a nivel de academia, a nivel profesional, a nivel financiero y a nivel político también. Creo que en estos países de Latinoamérica ya hay un ambiente favorable para el desarrollo, o que se está convirtiendo en favorable, y la idea es que ustedes también tengan acceso a toda esta información a través de este tipo de proyectos. En cuanto a los desafíos que vimos recurrentes, la ausencia de regulaciones estándar, falta desarrollo. Hay iniciativas muy interesantes, sin embargo, falta mucho por desarrollar. En esto hay mucha posibilidad de cooperación entre diferentes instituciones. Falta todavía infraestructura habilitante, muy importante, y esto lo van a mencionar muy claro en el proyecto de Uruguay Cajios, lo difícil que es todo el tratamiento, inclusive creo que en todos los proyectos lo pueden mencionar un poco. El acceso restringido al financiamiento temprano es muy importante, creo que don Alejandro nos va a mencionar un poco sobre esto. Y por último, la demanda agregada, que es limitada a nivel nacional. Es muy complicado poder identificar quién va a utilizar este hidrógeno verde, y para esto siempre la recomendación de observar más allá de sus fronteras y ver en qué lo están usando otras industrias similares para poder sacar mayor provecho de esto. Sin más, quiero entrar más bien a presentar ahora a los desarrolladores de los proyectos. Creo que esto no lo pudimos ver, disculpas. Vamos a tener la posibilidad de escuchar primero a don Diego Arbeloa, de la empresa H Evolución. Él es el director de desarrollo. Posteriormente vamos a contar con la ponencia de don Mario Marchense, de HNH, del proyecto de Chile, de producción de amoníaco. Y por último, vamos a tener la ponencia del proyecto de Cágiros, quienes nos van a comentar sobre el consorcio y la necesidad o la gran posibilidad de alianza que hay entre empresas para desarrollo de proyectos. Por último, luego de las ponencias de esto, vamos a contar con la exposición de don Alejandro Pérez, quien nos va a hacer una breve ponencia sobre los modelos de negocio y la importancia del sector financiero. Entonces, sin más, quisiera más bien ahora presentar, dejar de compartir mi pantalla y presentar a don Diego Arbeloa, por favor, si puede compartir su pantalla y en breve lo presento. Muchísimas gracias. De mi parte, yo estaré moderando la sesión, pero le cedo ahorita el panel a don Diego y a los expositores, a quienes queremos más bien escuchar con mayor esmero. Entonces, Diego, por favor, ¿puedes ayudarme tratando de compartir pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. Me dicen si la ven. Ya se ve, Diego. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva para ver si la transición está funcionando bien? Perfecto, listo. Antes, mencionar, Diego es ingeniero industrial y financiero con trayectoria en el sector energético. Él fue fundador y el actual líder del proyecto H Evolución y OPEX, y su trabajo se enfoca en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la generación hasta su aplicación final, buscando realizar de manera más democratizada o democratizar el hidrógeno y sus derivados. Adelante, don Diego, muchísimas gracias. Listo, buenos días para todos. Rápidamente les voy a comentar en qué consiste el proyecto. Es un pipeline de proyectos que inician en 2.7 megas, que es el proyecto que tenemos instalado en este momento. Estamos ya en una segunda etapa que se llama Deuterium, que es una etapa que va a tener de diferente que nosotros vamos a tener nuestra propia energía, vamos a tener nuestra propia pequeña central hidroeléctrica, que va a ser de 23 megas. ¿Por qué el salto de pasar de 2.7 megas a 23 megas y no ir de una vez a un proyecto de 100 megas? Es que una de las recomendaciones que quiero aprovechar este espacio para dar es: se debe escalar en pequeños pasos. Los grandes proyectos que hoy se están ejecutando en el mundo, los grandes gigaproyectos, están teniendo gigaproblemas. Nosotros tuvimos grandes desafíos. El tema eléctrico y la estabilidad de la planta es un tema complejo.
la producción de amoníaco no, producir hidrógeno es muy sencillo, producir amoníaco es más complejo. Entonces, nosotros como una decisión de empresa, vamos a ir escalando poco a poco, de a 10 veces, porque cada escala representa un mayor grado de complejidad. Nuestro próximo proyecto es de 23 megas, 20 megas son solo para electrólisis. Este proyecto busca producir solamente fertilizantes y contamos con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banca Multilateral Europea, enfocado en atender unos mercados muy específicos de fertilizantes. La siguiente etapa de nuestro proyecto ya escala a 100 megas, ya tenemos identificados los sitios, los lugares, las pequeñas centrales hidroeléctricas, y hoy estamos trabajando en el pre-FIT y buscando acuerdos con los fabricantes de las plantas de amoníaco y de nitrato de amonio que vamos a trabajar para terminar ya en un proyecto que será enfocado a exportación. Hoy nosotros no vemos la exportación viable en este momento, en estos tamaños y con los actuales precios que se están dando y lo que ya conocemos de off-takers en diferentes partes del mundo. Las próximas 2 etapas serán para atender mercado local, y a partir de esa experiencia atendiendo el mercado local, nosotros definiremos si nos vamos a una 4ª etapa. Nuestro proyecto se diferencia de otros proyectos. Nosotros nos concentramos en pequeñas centrales hidroeléctricas, small hydropower. Tenemos una ventaja aquí en Colombia, a pesar de que hay solar, hay eólica, nosotros identificamos una ventaja competitiva grande del país frente al tema de tener pequeñas centrales hidroeléctricas que te permiten tener electrolizadores alcalinos, y estos electrolizadores alcalinos que cuestan casi la 1/3 parte de lo que cuesta un electrolizador PEM. No hay que tener baterías y no estaríamos conectados a la red. Entonces, por ese tema, simplemente nosotros nos decantamos por pequeñas centrales hidroeléctricas. Hoy el proyecto nuestro está con un costo de energía de 8.6 centavos por kilovatio, centavos de dólar. Producimos 360 toneladas de hidrógeno para licuarlas en 1.800 toneladas de amoníaco. Estamos teniendo un costo de producción de alrededor de $500 la tonelada, y tenemos contratos de venta de amoníaco por $2.000 la tonelada. Esto es precios, venta y costos, porque estamos hablando de una pequeña escala y estamos atendiendo un mercado muy puntual. Esta es la planta actual, es una planta que ocupa 5.000 metros cuadrados. Este edificio blanco es el edificio de hidrógeno, ahí está el electrolizador, las unidades de separación y todo el tema de purificación de agua. En esta parte superior tenemos el sistema de nitrógeno, de producción de nitrógeno, y aquí están los 3 compresores. Este es el compresor número 1, que es el que inyecta la mezcla de hidrógeno y nitrógeno al reactor. Este es el compresor número 2, que toma los excedentes de gas de síntesis que no se tienen, y este es el compresor de refrigeración, que utiliza el mismo amoníaco para refrigerar y lo almacena en los tanques de amoníaco. Esta planta produce 1.000 kilos día de hidrógeno, 5.000 kilos día de amoníaco. ¿Para dónde vamos? Para una segunda etapa en la que nos volvemos más competitivos, donde nosotros tenemos una inversión estimada entre 150 y 185 millones de dólares. Ya tenemos avales y cartas de intención de los off-takers y los principales compradores. Vamos a tener un costo de energía, al ser dueños de la propia central hidroeléctrica, de los 2.5 centavos por kilovatio, lo que nos da aproximadamente un costo de $25 la mega. Incrementamos el CAPEX, pero reducimos el OPEX. Vamos a producir 18.000 toneladas, y esas 18.000 toneladas las vamos a convertir en 64.000 toneladas de fertilizantes. Hoy, nuestro precio estimado de venta busca que esa tonelada de nitrato de amonio, que hoy se conoce como Nitromac acá en Colombia, esté al mismo valor de venta del fertilizante gris, con una diferencia que vamos a estar ubicados muy cerca a los consumidores finales de fertilizante, y estamos esperando que con estas modelaciones y con los acuerdos que ya tenemos firmados y las tasas que nos están ofreciendo la banca multilateral, lleguemos a una tasa interna de retorno del accionista del 17%.
Para terminar, la diferencia nuestra, esto es una imagen de una pequeña central hidroeléctrica. La pequeña central hidroeléctrica toma el agua del río. En estos sistemas que se llaman sistemas de captación, el río continúa su recorrido, pero se transporta el agua paralela al río, manteniendo una altura casi con una pendiente de 0, para llegar hasta un tanque de carga, que sería este que ven acá en la parte superior. Ese tanque de carga va a devolver el agua al río, pero lo va a devolver con una presión. Esta distancia se conoce como la cabeza. Esa es la que permite mover las turbinas que se encuentran en la casa de máquinas, y el agua retorna al río. Aquí en Colombia tenemos proyectos que son pequeñas centrales hidroeléctricas por el tamaño de los ríos, que van desde los 20 hasta las 150 megas. Ese es un resumen del proyecto. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Quisiera darle el enlace o la posibilidad de exponer a don Mario Marchense, por favor. Si gusta, nos puede ir compartiendo su pantalla. Don Mario es ejecutivo con amplia experiencia en los sectores de minería e ingeniería, y en cargos directivos también. Él ha trabajado en gestión de proyectos, desarrollo de negocios e innovación, y ha liderado proyectos tanto en América como en Europa y África. Se ha desempeñado como director independiente en diversas empresas y fue responsable de investigación y desarrollo en diferentes empresas con temas de eficiencia hídrica, eficiencia energética y transformación digital. Don Mario, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Máximo. ¿Se ve claro en mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Se ve perfecto y se le escucha muy bien. Adelante. Súper, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenos días. Primero que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes esta conversación, esta información acerca del proyecto que estamos desarrollando en el sur de Chile. Rápidamente, quisiera invitarlos a recorrer un poco la situación de la industria y el por qué estamos desarrollando este proyecto. Hoy día, indudablemente, el uso del hidrógeno como combustible de transición y sus derivados apunta a la descarbonización de aquellas industrias que muestran grandes emisiones de gases de efecto invernadero y que han resultado difíciles de abatir, como la industria cementera, la industria del acero, la industria naviera y la de generación de energía principalmente. El desarrollo de proyectos a nivel global se concentra hoy día tanto en Sudamérica, principalmente Europa y Asia, con centros de consumo en el sudeste asiático, en Europa, y grandes centros de producción que se proyectan hoy día tanto en Australia como en el sur de Latinoamérica. Desde ese punto de vista, ¿por qué Chile y por qué estamos aquí? Uno hace un análisis de las capacidades y las condiciones geográficas que tiene el país, tanto por su alta radiación solar en el extremo norte, en el desierto de Atacama, como por los constantes y fuertes vientos en el extremo sur, en el estrecho de Magallanes. Al compararlo con otros países que potencialmente pueden ser proveedores de hidrógeno verde y sus derivados, tenemos que los factores de planta con los que se espera operar son muchísimo o son considerablemente más altos. Eso permite desarrollar o generar energía a un muy bajo costo, sobre todo energía renovable o solar en el norte, eólica en el sur, con factores de planta en el norte de Chile que bordean el 30-35% en el caso de la energía solar, y sobre el 60% en el caso de la energía eólica en el sur del país, con vientos predominantes durante todo el año sobre los 10 metros por segundo, que comparado con otras latitudes en el mundo nos dan la ventaja de tener muy bajos costos de producción del hidrógeno verde y cualquiera de sus derivados, por ende. Entonces, ¿quiénes somos? El Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, es un fondo de inversiones danés que está apalancado en los fondos de pensiones daneses y alemanes principalmente, que está enfocado exclusivamente en el desarrollo de proyectos de energía renovable. A través de la administración y gestión de distintos fondos de inversión, que hoy día en su conjunto administra alrededor de 32.000 millones de euros, estamos desarrollando proyectos de generación eólica offshore, proyectos de hidrógeno verde y sus derivados en varias partes del mundo, como Australia, Omán, Marruecos,
España, Alemania, Holanda y Dinamarca, y por supuesto Chile y México. Este proyecto en particular, HNH, está siendo desarrollado en conjunto con dos socios austríacos, Austria Energy y Ocowind, dos desarrolladores del área de energía renovable, con una amplia trayectoria, tanto en Chile como en Europa, en el desarrollo de parques eólicos y proyectos de energía renovable en los últimos 10 años aquí, al menos en lo que se refiere a Chile. Cuando uno mira las razones y la geografía del país, tenemos varias condiciones que justifican o apalancan el hecho de estar desarrollando un proyecto de esta envergadura en el extremo sur del mundo. Primero, primero que nada y más importante que todo es el recurso eólico. Magallanes es una zona que se caracteriza por fuertes y constantes vientos que superan, como les decía, los 50, 60 kilómetros por hora en promedio durante todo el año, 24 horas al día. Nosotros llevamos un poco más de 5 años midiendo y registrando valores de viento. Hemos visto de que en el mejor de los casos tenemos entre 2 y 3 horas del día sin viento en la época de invierno, cuando menos sopla. Y el resto del año, indudablemente, gozamos del beneficio de esta fuente de energía. Eso nos permite proyectar la instalación de turbinas de generación eólica tierra adentro en el continente, similares a las que normalmente se utilizan mar afuera. Estamos hablando de turbinas de gran tamaño que nos permiten capturar la energía del viento y transformarla en energía eléctrica a muy bajo costo, con un factor de planta por sobre el 60%. Adicionalmente, la zona se caracteriza por una muy baja densidad de población. La población total de la región alcanza el orden de los 180.000 habitantes. Eso es algo así como 1 habitante por kilómetro cuadrado en superficie, con lo cual nos permite planificar y desarrollar estos proyectos con mínimas perturbaciones en comunidades locales o con la intervención en la calidad de vida de sus habitantes. Al mismo tiempo, gran parte de la superficie de estos terrenos está en manos privadas, lo que nos ha permitido asegurar los contratos de arrendamiento y utilización de las tierras con acuerdos entre privados. Mucha gente piensa de que por el hecho de estar en el extremo sur de América estamos lejos de los mercados. Sin embargo, tenemos línea directa con Asia y con Europa, ajenos muchas veces a los problemas geopolíticos que hoy día estamos siendo testigos del efecto que tiene en el transporte a nivel global. La crisis que hoy día se vive en el Medio Oriente no afecta el tráfico marítimo desde Magallanes hacia Europa, por ejemplo, o la situación con los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá que restringen la navegación a través de su infraestructura, tampoco afectan la navegación desde Magallanes hacia los mercados asiáticos o europeos. Por lo tanto, esa directa conexión con los potenciales mercados que en el futuro esperamos demanden y están empezando a demandar el amoníaco o el hidrógeno verde o cualquiera de sus derivados, nos asegura la posibilidad de mantener la continuidad en el suministro. A su vez, las condiciones que recién les mencionaba, de viento, de disponibilidad de tierra, permiten también desarrollar proyectos a muy bajo costo de producción. Se estima, en esta etapa, se estima que el costo de producción del amoníaco como derivado del hidrógeno verde estaría dentro, si no el más bajo en el mundo, hacia el año 2030. Por lo tanto, esa condición permite netear el mayor costo de transporte dada la distancia desde Magallanes hasta los mercados de destino. Y finalmente, Chile como país tiene un grado de inversión, es miembro de la OECD, con un grado de inversión que lo hace atractivo para poder invertir los montos de dinero y las sumas que están involucradas en el desarrollo de este proyecto. Magallanes dispone o goza de una condición de viento de clase mundial. Las oportunidades que presenta son, primero que nada, el recurso eólico,
la disponibilidad de terrenos y de tierras para el desarrollo de los proyectos, una política de gobierno, de Estado, que ha definido el hidrógeno como el combustible de transición hacia una matriz energética carbono neutral. Chile es uno de los pocos países en el mundo donde la meta de carbono neutralidad hacia el año 2050 es una ley. Fue aprobada en el año 2015 junto con la Estrategia Nacional del Hidrógeno y se convirtió en ley. Por lo tanto, es una política de Estado que está siendo apoyada por las autoridades locales para el desarrollo y la implementación de esta industria. HNH no es el único proyecto en desarrollo en Magallanes. Hoy día existen alrededor de 9 proyectos de características similares que han identificado a la región como una de las mejores regiones en el mundo para poder desarrollar estos proyectos y por lo tanto hoy día están siendo estudiados y desarrollados en sus etapas iniciales de ingeniería y de estudios ambientales con miras a poder implementar la industria en esta región. Una industria que no está exenta de desafíos. Magallanes es una región extrema que carece de infraestructura apropiada para la exportación del amoníaco. Los proyectos en su generalidad, excepto uno, han apuntado a la producción de amoníaco derivado del hidrógeno verde como un carrier para el transporte del hidrógeno hacia su destino final. Como bien saben ustedes, el hidrógeno presenta serios desafíos de almacenamiento y transporte, dado sus características atómicas. El tamaño de la molécula hace que esto percole o pase a través de la matriz del acero. Para poder mantenerlo en estado líquido es necesario llevarlo a alrededor de 400 atmósferas de presión, 256 grados bajo cero, lo que lo hace muy costoso y técnicamente muy complejo. Por lo mismo, se ha optado por transformarlo en amoníaco mediante el uso del proceso Haber-Bosch, que combina el nitrógeno del aire con el hidrógeno producido en los electrolizadores, que a su vez utilizan agua de mar desalinizada para el proceso de producción del hidrógeno. La falta de infraestructura ha sido un elemento que hemos trabajado fuertemente con el gobierno para poder asegurar la disponibilidad de conexión a través de carreteras, la existencia de puertos apropiados para la importación de los equipos, como la exportación del... Estamos en una región que geográficamente está ubicada alrededor de 800 kilómetros del continente antártico, lo que hace que sea una región extrema desde el punto de vista de la cantidad de luz solar durante el año. En la época de invierno, la zona de Magallanes goza de un poco menos de 7 horas de luz día. En el verano tenemos más de 17 horas de luz día. En el mes de enero, por lo general, gozamos del sol de medianoche. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si pudiese mutearlo, por favor. Mario, si gusta, le menciono, estamos ya con un corto tiempo, por si acaso. Ok, gracias. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es un desafío adicional su ubicación geográfica. ¿Ya? Este proyecto está planeado en 2 fases. Una primera fase de implementación de 1,4 gigavatios de energía eólica con 1 gigavatio de electrolizadores para producir 580.000 toneladas por año de amoníaco verde. Es seguido de una segunda fase que amplía la capacidad de generación de energía en 2,1 gigavatios adicionales para completar 3,5 gigavatios instalados de potencia y una producción total de 1,3 millones de toneladas de amoníaco verde al año, que se apuntan fundamentalmente a la industria marítima y de generación de energía tanto en Europa como en el sudeste asiático. Finalmente, el proyecto hoy día tiene las tierras necesarias para su implementación bajo su control. Tenemos alrededor de 65.000 hectáreas disponibles para la implementación del proyecto. Estamos en pleno proceso de tramitación de la licencia ambiental con las autoridades locales y a la búsqueda de los contratos de offtake. Hoy día tenemos un acuerdo inicial firmado con una empresa suiza de producción de fertilizantes para la venta de 350.000 toneladas al año de amoníaco verde y estamos en negociación con algunos otros potenciales off-takers en el sudeste asiático. Y finalmente una pequeña vista de cómo es el proyecto. Son 5 proyectos en uno
dada la falta de infraestructura, tenemos la necesidad de implementar un puerto para la importación y exportación. Importación de las cargas y los equipos del proyecto, la exportación del amoníaco. Un parque eólico, como les decía, una planta de procesos, una planta de almacenamiento de amoníaco que consiste en 3 estanques con una capacidad total de 180.000 toneladas de amoníaco y toda la infraestructura portuaria para su exportación. Una visión rápida del terreno, estas son vistas de la zona donde cuando pretendemos implementar el proyecto, el área del parque eólico, el área del puerto, el área de la planta de procesos, que a futuro esperamos se vea como algo así, con un campamento para el personal que va a trabajar tanto en la etapa de construcción como operación y con las distintas instalaciones e infraestructuras propias del proyecto. Eso en breves palabras y en breves minutos, una descripción de lo que estamos pretendiendo hacer. Es un proyecto pensado y planificado para exportación del amoníaco, dado que en Chile aún no tenemos un consumo doméstico que pueda absorber esta cantidad de amoníaco verde a ser producida por HNH. Muchas gracias, Máximo. Te devuelvo la mesa. Muchísimas gracias, don Mario, a usted. Excelente presentación. Y sin más, pasamos con el proyecto de Kairos. El proyecto va a ser presentado por 3 colaboradores. Gabriela, quien es directora de operaciones de Ventus. Ella es ingeniera civil, egresada de la Universidad de la República, con más de 9 años de experiencia en energía termosolar y más de 10 años en proyectos fotovoltaicos y eólicos. Ella ha trabajado en países como España, Sudáfrica e Israel y actualmente lidera su primer proyecto de hidrógeno verde. Les agradezco que se pueden ir presentando o poniendo su presentación. También vamos a contar con don Gonzalo, quien es de la empresa Freilog, es director de negocios sostenibles. Él es abogado por la Universidad de Montevideo con un máster en Derecho de Energía y Recursos Naturales. Tiene más de 10 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, regulación energética, sostenibilidad y derecho corporativo. Por último, nos va a acompañar también don Agustín López, quien es ingeniero industrial con posgrado en un MBA del IEM. Cuenta con amplia experiencia en la industria, habiendo trabajado en multinacionales como Praxair, General Motors y John Deere. Actualmente lidera el proyecto de hidrógeno que les vamos a presentar y la empresa Fidocar Hyundai, con 4 años de trabajo en esta tecnología a nivel internacional. Sin más, les agradezco puedan comenzar su presentación. Les cedo el micrófono. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá con el proyecto de Kairos. Si les parece, comenzamos con un videíto que resume muy bien lo que es el proyecto. Uruguay hace historia. Hoy nace Kairos, el primer proyecto de hidrógeno verde del país y el primero en América Latina para el transporte carretero. La ciudad de Fray Ventos recibirá este proyecto pionero, una planta solar y un electrolizador que alimentarán la primera estación de suministro de hidrógeno verde destinada a abastecer una flota de camiones eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno de última generación. Energía limpia, que se almacena fácilmente y puede utilizarse para impulsar vehículos sin generar emisiones contaminantes. El consumo de agua es mínimo y lo que se usa se reintegra al ambiente, reafirmando el compromiso fundamental con la sostenibilidad ambiental. Este proyecto ha sido posible gracias a la inversión de Santander, apoyando la transición hacia un futuro más verde. Empresas uruguayas líderes en sus rubros se unen para lograr un proyecto integrado que cambiará las formas y consumos de energía, abriendo camino a la descarbonización del transporte. Avanza la industria, el sector forestal, el comercio y los sectores productivos, dando un paso superador para alcanzar un futuro renovable y sustentable para todos. Uruguay le da la bienvenida al futuro. Bueno, ese video creo que resume muy bien. Bueno, acá estamos como bien decía Máximo, con Gonzalo Irrazábal de la empresa Freilog, Agustín López de la empresa Fidocar, y bueno, yo como decía Máximo, que soy Gabriela Antonacho de la empresa Ventus. Los tres somos representantes de 3 empresas uruguayas, líderes en su sector, que juntas han desarrollado luego de 3 años este proyecto que, como decimos, es pionero, es un proyecto piloto en Uruguay, hecho por empresas uruguayas para Uruguay,
y que estamos, sobre todo, lo que más nos entusiasma de esto es que ya salió del PowerPoint y que ya está en ejecución. Esto, efectivamente, bueno, lo que ya comentábamos en el video, es un proyecto que está ubicado en la localidad de Fraiventos, donde específicamente también es la base de Frailog, que es un operador logístico de la región. El inversor de este proyecto es el Grupo Santander y el cliente es Montes del Plata, que era una de las cosas que mencionaba Máximo justamente al inicio, que ya tenemos un off-taker. El operador es Kairos, que es la sociedad que desarrolló el proyecto y que ya está ejecutándolo y que esperamos poner en operación a finales del 2026. Con este proyecto, lo que se espera ahorrar de emisiones de dióxido de carbono por año está estimado en 870 toneladas. Si te parece, Gonza, ¿seguís? Perfecto, gracias Gaby. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros, para Frailog, el grupo Frailog, es muy importante ser parte de este proyecto junto a Ventus y a Fiocar. En primer lugar, porque vemos la fortaleza que tiene este consorcio de 3 empresas que vienen de sectores muy diferentes. Ahora nos vamos a presentar un poquito más en detalle y aportando todo el expertise en el desarrollo de un proyecto innovador para Uruguay y para Latinoamérica, que lleva mucho tiempo de desarrollo y como decía Gaby, más de 3 años de PowerPoint y de Excel para luego empezar a construirlo. Escuchaba en alguna de las presentaciones anteriores los desafíos. Efectivamente, estos proyectos innovadores tienen muchísimos desafíos y por eso nos parecía muy importante ser pioneros y estar en este primer proyecto y sacarlo adelante junto con nuestros socios y colaboradores. Antes de esta presentación, ahí va, gracias Gaby, en esta presentación simplemente lo que todos saben, pero para resumir tenemos, este proyecto cuenta con una planta solar, que ahora después vamos a ver los detalles y Gaby se lo va a comentar, agua, generación de hidrógeno, esa generación de hidrógeno luego va a surtir camiones Hyundai, que Agustín es el que va a comentarles un poquito más en detalle las características de estos camiones que van a operar para Monte del Plata. Para quienes no son uruguayos, Monte del Plata es una de las principales plantas de celulosa de nuestro país, donde el Grupo Frailog tiene una relación desde hace muchísimos años y vamos a estar incorporando estos camiones para prestar servicios a esta empresa de transporte de madera. Ahora sí, Gaby, la siguiente. Un poco los que le decía y después seguramente Gaby y Agus me vayan a complementar cuando avancemos a la presentación, pero somos 3 empresas: Fiocar, que es el representante de Hyundai en Uruguay, es el referente en venta y servicio de automotores y ofrece soluciones de movilidad sostenible en Uruguay. Tiene venta de autos eléctricos y tiene toda una división de automóviles y bueno, ahora con este proyecto de camiones. Por el lado de Frailog, grupo de empresas especializadas que nace desde la cadena forestal y se va integrando en esta cadena que es muy importante en el Uruguay para sus principales transportistas, para sus principales clientes, perdón, Monte del Plata y UPM. Luego incorporamos transporte de biomasa, transporte de químicos y transporte también de combustible, aparte de manejar cargas y acopios. Y Ventus es pionera en lo que tiene que ver con energías renovables en el Uruguay, tiene presencia regional y muchísima experiencia en lo que tiene que ver con energías renovables, como les decía. Entonces, acá, para destacar, y antes de la descripción del proyecto, y con esta diapo yo termino y le voy a dar pase a mis compañeros, básicamente volver a destacar la fuerza que tiene el consorcio con las 3 empresas que vienen de sectores diferentes y con una complementariedad muy importante. La descripción del proyecto general: tenemos una planta solar, ahí ven un layout donde tenemos una planta con una potencia de 4,89 megavatios de potencia máxima. La planta solar genera energía que, bueno, luego es obviamente
utilizada para el proceso de electrólisis. Después tenemos la producción de H2, una estación digamos, para surtir hidrógeno a los camiones, y luego tenemos al transporte pesado. Esto se desarrolla en un predio en la localidad o la ciudad cercana a la ciudad de Fraiventos, en el oeste de Uruguay, y muy cercano al predio continuo, el predio de operaciones o una de las bases logísticas de operaciones de Freilaug, para obviamente aprovechar todo tipo de sinergias operativas. ¿Seguimos, Javi? Bueno, en relación a lo que es la planta solar que ya está en construcción, si bien la imagen es de otro proyecto, también en Uruguay, luego vamos a ver un estado actual del proyecto. Como bien decía Gonzalo, es una planta de 4,89 megavatios pico, que va a generar por año aproximadamente 7,18 gigawatt hora, cuenta con tecnología de paneles bifaciales y estructuras fijas, bueno, inversores de primera calidad de 330 kilowatt y un centro de transformación. En relación a lo que es la producción de hidrógeno, la planta va a tener una capacidad de 75 toneladas de hidrógeno para producir al año 7,18 gigawatt horas al año. La capacidad, bueno, del electrolizador es de 2 megavatios y va a tener un régimen de trabajo de 7 horas al día. En relación a la hidrolinera, tiene, bueno, un compresor 1 que eleva de 30 a 160 bares, el compresor 2 de 160 a 850, y carga de camiones de 68 kilogramos de hidrógeno en 25 minutos aproximadamente, que ya va a comentar un poco más Agustín lo que es la carga de los camiones. En este caso, tanto en lo que es la producción de el electrolizador y la hidrolinera, trabajamos también con proveedores de primera línea que ya tienen tecnología aprobada, y todos estos equipos ya están en proceso de fabricación, un avance importante de ingeniería, y estos equipos están previstos para que empiecen a llegar aproximadamente en el segundo semestre del próximo año aquí a Uruguay. Bueno, si me escuchan bien, mi nombre es Agustín López. Buenas a todos. Como les contaron un poco mis colegas, nosotros venimos trabajando en este proyecto hace como 4 años. Algo importante que creo que vale la pena destacar es que cuando nos pusimos con este proyecto, lo importante es tener certezas. En el mundo del hidrógeno hay muchas noticias y muchas novedades tecnológicas, pero tratamos de ir hacia cosas probadas, no inventar nada, porque estamos hablando de proyectos de 10 años con rentabilidades muy justas, y cualquier sorpresa te puede afectar. Y es por eso, por ejemplo, en este caso del camión, el camión de Hyundai ya es un camión que está, su ingeniería está aprobada hace más de 10 años. Comenzó Hyundai, ya va por la tercera generación de fuel cells. En Corea tiene las flotas de hidrógeno para buses, para autos, para camiones. Después hizo un proyecto muy grande en Suiza para camiones que ya tienen 600.000 kilómetros rodados. Luego tuve una experiencia muy buena en Estados Unidos, en donde pudimos visitarlas también y ver esa tecnología. Entonces, lo que es camión ya no es un camión prototipo, es un camión ya de serie de Hyundai, probado en su tecnología, en su durabilidad. Esa misma lógica la tuvimos para también elegir a todos los proveedores que comentaba Gabriel anteriormente. Creo que es muy importante visitar instalaciones de hidrógeno que estén funcionando y entender los problemas que van teniendo, tanto en la compresión, en el almacenamiento, en el suministro, en los tiempos de carga. Porque la verdad que la industria está evolucionando muy rápido y se aprende mucho de eso. Nosotros visitamos muchas experiencias y terminamos haciendo este proyecto que les contamos. El camión de Hyundai, bueno, es la base, toma la base del Exciend, que es un camión que ya tenía Hyundai hace años, y lo transformó
a hidrógeno, almacena 68 kilogramos de hidrógeno en estado gaseoso a 700 bar. Eso nos hizo planear nuestra planta para poder cargar estos camiones en tiempos que la industria lo permitía, similares a los diésel. Este camión, en nuestro proyecto, lo vamos a cargar en aproximadamente 25 minutos. Con otras capacidades de compresión y de carga se puede llegar a cargar en 12 minutos. Pero ahí hay una relación costo-beneficio que siempre se tiene que estar viendo. Lo que pasa en el camión, capaz que todos ya saben, pero se almacena esos 70 kilogramos de hidrógeno en forma gaseosa. Después el camión toma oxígeno. Perdón, ahí está pasando Gabriela. Si puedes dejar toma el oxígeno de la atmósfera, lo hace reaccionar químicamente con el hidrógeno, produce electricidad. La electricidad es lo que realmente mueve el camión, es un camión en su base eléctrico, si se quiere. Y también produce agua, que es lo que sale por el caño de escape. El residuo final del camión es agua líquida que va quedando en la carretera. ¿Ah? Puede transportar, aquí en Uruguay, este tipo de camiones se valida para transportar 48 toneladas y los ministerios ya lo homologaron para eso, para transportar 48 toneladas. Uruguay tiene una ventaja que no tenemos montañas, es muy plano, lo que hace que esta tecnología sea ideal para nosotros. La autonomía del camión con carga son 700 kilómetros. Entonces, para quien no conoce Uruguay, donde nosotros estamos haciendo la planta, si tenemos un radio de 350 kilómetros, ese es nuestro radio de acción, porque los camiones van a mover carga y cargar en el punto de nuestra planta. Ese radio de 350 kilómetros nos permite ir a todos los frentes forestales y llevar la madera al cliente que nos contrató esta flota durante 10 años. Creo que fue quien habló antes que nosotros. Es algo que nosotros aprendimos mucho, es que la logística del hidrógeno es muy cara y muy complicada. Entonces, nuestro proyecto buscó hacer eso, buscar ponerlo en un punto central de movimiento de carga para que los camiones siempre estén cargando en ese punto único de carga que abastezca a todos. Con 700 kilómetros de autonomía y poder transportar 48 toneladas y poder cargarlo en 25 minutos, estamos en la paridad de un camión diésel en la operativa. Entonces, quien nos contrata no va a haber ningún cambio contra un camión diésel en sus tiempos, en sus rendimientos de carga, ¿no? Si querés vuelvo a vos, Gaby, para seguir. Dale, buenísimo. Y también comentar, ¿no?, de que estos camiones ya están en producción, ¿no? Y ya en octubre se están embarcando. Están en proceso de producción, en octubre embarcan y en diciembre llegan a Uruguay. Excelente. Son 8 camiones. Bueno, algunas cifras importantes que ya creo que lo hemos comentado a lo largo de la presentación. Este proyecto va a producir aproximadamente 75 toneladas al año de hidrógeno y bueno, tal con las emisiones mitigadas de dióxido de carbono al año equivalen aproximadamente a 500 árboles. Bueno, los camiones que comentaba Agustín, los camiones que van a ser 6 camiones a base de hidrógeno, con los kilómetros que se espera que recorran al año, bueno, se espera un ahorro de aproximadamente 310.000 litros al año de diésel. Sí, ahí Gaby, lo único ¿Sí? nuestro proyecto migró, ahora van a ser 8 camiones en lugar de 6, pero bueno, es algo, ahí decía 6 y yo había dicho 8 y van a terminar siendo 8. Así Exacto. Bueno. Sí, se va actualizando, esto ya es realidad. Para que Vale. sí. Bien, listo. Bueno, esto básicamente tiene un consumo mínimo al agua, como decía Agustín, todo vuelve, aproximadamente se consumen 4.200 litros de agua al día, que equivalen aproximadamente a 10 hogares en Uruguay, por lo tanto es un consumo muy menor. Y bueno, como decíamos, el proyecto ya salió de la PowerPoint, está en producción, si bien acá hay algunas imágenes en 3D de la modelación,
a hoy ya está avanzando lo que es el parque solar. Estas son imágenes de mayo de 2025, donde estamos montando las estructuras y los paneles. Esperamos tener una conexión más temprana, incluso, que la producción de hidrógeno y empezar con lo que es producción de energía solar. Bueno, nada más, es un proyecto, como decíamos al inicio, es un proyecto piloto liderado por empresas uruguayas, que bueno, en este momento es para también, como decimos, es parte de la segunda transición energética para poder cambiar la matriz de transporte en Uruguay. Es un proyecto piloto que se puede aplicar en cualquier parte del mundo y por lo tanto creemos que es muy interesante y muy novedoso. Bueno, nada Ahí, más para comentar. Sí, Va, perdón, dale, está bien. dale. No, también como un mensaje final, digamos, me parece que la importancia de vuelta de hacer algo de escala pequeña, testearlo, testear cómo funciona, ver cuáles obviamente son la curva de aprendizaje de estos proyectos, destacando la confianza que tenemos en nuestros respectivos socios y la confianza que tiene el cliente final Monte del Plata en la operación. A nivel operativo, destacar, y lo último de mi parte, que como decía Agustín, el cliente final no va a ver una modificación sustancial, puede haber algún tema de alguna adaptación, pero en términos logísticos, la operativa va a ser prácticamente igual a la de un diésel, lo cual eso obviamente genera muchísima confianza en lo que son las operaciones y en el tipo de servicios que nosotros prestamos a nuestros clientes. Bueno, un último comentario bueno, también me comenta el equipo de comunicación. Este proyecto tiene su página web, están en LinkedIn y también ahí pueden tener todas las novedades del proyecto que ya está en ejecución. Muchísimas gracias, Gabriela, Gonzalo y Agustín, por su presentación. Procedemos ahora con don Alejandro Pérez, de Corporación Financiera Internacional. Don Alejandro, si gusta poder ir compartiendo su presentación. Don Alejandro es oficial de inversiones senior con más de 25 años de experiencia en financiamiento de infraestructura. Desde el 2019 lidera una iniciativa de preinversión en energía para América Latina y el Caribe, abordando temas como hidrógeno verde, baterías y eólica offshore. Es ingeniero electrónico y máster en administración por la Universidad de Maryland. Adelante, don Alejandro. Muchas gracias, Máximo. Espero que estén viendo la presentación en formato de presentación y gracias gracias por presentarme y gracias por la oportunidad de hablar en este webinar con un tema tan apasionante como este, al menos para mí. Y bueno, siguiendo los casos tan interesantes que presentaron. La Corporación Financiera Internacional, nosotros trabajamos con el sector privado y buscamos financiar proyectos del sector privado en países emergentes en todo el mundo, ¿no? En el tema de hidrógeno verde ha habido muchos proyectos que han sido anunciados, ha habido muchos proyectos que están en proceso de implementación, pero no muchos han llegado a la decisión de inversión o al cierre financiero del proyecto. El financiamiento es muy importante para que estos proyectos empiecen a tomar, a materializarse y que el hidrógeno verde sea una solución. Esto en parte se debe al alto costo y a la tecnología relativamente innovadora del hidrógeno verde. Esto no es algo que sea nuevo. Hemos visto algo similar cuando la generación solar y la generación eólica o las baterías eran muy costosas y hacía falta subsidios. En este caso pueden ver en la gráfica el costo actual del hidrógeno verde es mucho más alto que el hidrógeno convencional. Pero hay ciertas diferencias con los casos que mencioné antes de solar, eólica, etcétera. Primero que son varios los sectores que están involucrados. Eso quiere decir, la empresa que se enfoca en energía renovable no es la misma que se enfoca en el hidrógeno, electrolizadores, celdas de combustible o en los derivados, como podría ser el amoníaco, el metanol, etcétera. Esto hace esta tecnología, esta solución más compleja, pero también da
oportunidades de reducir costos que son quizás en distintos planos, ¿no? También se puede usar para múltiples aplicaciones, no solamente como vector energético, como se le llama también el hidrógeno, pero también como insumo para fertilizantes, como combustible para transporte, como agente reductor para el acero y otras aplicaciones, ¿no? Entonces, esto hace que sea muy atractivo y el hecho de que también puede ser almacenado y transportado lo hace atractivo no solo para los países que tienen recursos renovables, sino también para los que no lo tienen, pero requieren descarbonizar, ¿no? Entonces, esto, en mi humilde opinión, pienso que va a hacer que el costo se reduzca a un paso mucho más rápido de lo que vimos con la energía solar y eólica. Quizás ustedes han visto este diagrama de una escalera donde se muestran las aplicaciones donde la descarbonización requiere hidrógeno verde. No hay otra alternativa hasta ahora que se haya identificado para descarbonizar. Hay otras que en esta gráfica se ven que pueden ser electrificables o usar biomasa o biogás o alguna otra forma de descarbonización. Y la idea es que las aplicaciones donde el hidrógeno es necesario, pues son las que más sentido tienen. Igual las que en las cuales el hidrógeno ya se está utilizando. Hay un mercado ya de 100 millones de toneladas anuales de hidrógeno, de los cuales 98% es hidrógeno producido con gas. Entonces, simplemente sustituir ese hidrógeno por hidrógeno verde ya crea una demanda bastante alta y se espera que la demanda aumente en 4 o 6 veces para el 2050 con nuevas aplicaciones. Pero lo importante yo creo que es ver cómo, inclusive en este diagrama, hay casos de casos, ¿no? Entonces es importante ver, por ejemplo, los casos que escuchamos hoy, puede ser uno de fertilizantes o también, pues HNH entiendo que van a utilizarlo también para otras aplicaciones al exportarlo, pero también podría ser para insumos químicos para transporte de carga en el caso de Kairos. Y bueno, hubo un caso que no se presentó, pero era para cementos, que era hornos clinker, ¿no? Entonces, cada uno de estos casos hay que verlos individualmente y evaluar los casos por caso. Y eso se hace pues evaluando las características y los criterios de bancabilidad de los proyectos. Eh, Aquí se resumen unos 10 principios de bancabilidad para hidrógeno verde, que yo creo que si en el primer punto se quita la palabra electrolizador, pues en realidad son criterios que se pueden aplicar a cualquier proyecto de infraestructura o de energía, eh, que igual se tienen que ver todos estos criterios, pero yo creo que lo importante es ver en el detalle cómo se manejan para el caso de hidrógeno verde. Yo me voy a enfocar un poco en el off-take y en la competitividad para darles solamente una idea de lo que quiero decir con esto de ver los detalles, ¿no? Por ejemplo, en el off-take. Off-take, un banco, por supuesto, quisiera tener una mayor certeza de que va a recuperar su préstamo y al haber un comprador del producto final que dé unos contratos a largo plazo que cubra todo el plazo del préstamo y con volúmenes y precios predefinidos, esto va a dar más certeza a un prestamista. Hablamos de, por ejemplo, amoníaco verde, metanol verde. Estos productos normalmente en el mercado se consideran commodities. Entonces, es difícil conseguir a alguien que vaya a firmar un contrato de amoníaco por a largo plazo cuando al día siguiente puede de repente bajar el costo del amoníaco y esta empresa no va a poder comprar amoníaco a un precio más bajo. Entonces, estos productos normalmente se venden en el spot, en el mercado. Pero yo argumento que el amoníaco verde y el metanol verde en este momento no son commodities. Una empresa, por ejemplo, como Maersk, que mandó a fabricar barcos que usan metanol para poder descarbonizar su flota, no puede darse el lujo de mandar su barco a Brasil o a Panamá y que luego
tenga que llenar el tanque con metanol que es gris, ¿no? Que no es verde. Entonces, una empresa como Maersk se va a ver incentivada a firmar un contrato a largo plazo para metanol verde, aun cuando el metanol como tal es un commodity. El otro punto que quería tocar brevemente es el tema de la competitividad. Y la competitividad, muchas veces hablamos del costo del hidrógeno por kilogramo y se dice que cuando llegue a 2 kilogramos, $2 por kilogramo, pues es un precio competitivo. Pero en realidad la competitividad no la da el precio del hidrógeno. Nosotros en el IFC estamos viendo un proyecto en el Caribe donde la idea es generar electricidad solar y almacenarla con baterías e hidrógeno para luego generar nuevamente electricidad por la noche con ese hidrógeno que se produjo durante el día. Esto lo que va a permitir es generar 24 o despachar 24 horas al día usando solamente un recurso solar. Y claro, es una solución muy costosa, pero la alternativa es usar una planta diésel. Y la planta diésel no solo es más costosa, el combustible es más costoso, es también un combustible importado, es un combustible que tiene volatilidad en cuanto al suministro y al costo y que contamina. Entonces, en un caso como ese, es una solución que tiene sentido aun cuando la producción de hidrógeno en Barbados, por ejemplo, en este caso, no necesariamente va a ser muy baja, ¿no? A los precios que normalmente se dice que podría ser competitivo. Entonces, pero quisiera no enfocarme más en estos criterios en abstracto, sino eh, verlo en las aplicaciones que hemos visto hoy, los proyectos que han presentado los promotores y un poco desde mi punto de vista exponer cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos casos para una entidad financiera. Y me voy a atrever también con el poco conocimiento que tengo de estos proyectos y que inclusive tenía menos antes de las presentaciones, dar un poco mi impresión de lo que sería necesario para presentar estos proyectos a un financiamiento de una institución como la que yo trabajo, ¿no? Empiezo con el proyecto en Colombia. Esto es para amoníaco verde, para fertilizantes inicialmente y en una etapa posterior exportación, pero Diego inclusive mencionó que exportación en este caso no lo ve como una alternativa, entonces sería fertilizantes. Una fortaleza es que usa el amoníaco como un medio de almacenamiento y también de insumo para los fertilizantes. El amoníaco es más fácil de manejar, de manipular que el hidrógeno. También una ventaja es que la empresa Evolution tiene experiencia ya en un piloto de transporte en Colombia que ya está operativo. Esta experiencia es muy valiosa en una tecnología innovadora como esta. El electrolizador entiendo que va a estar conectado a la red, va a utilizar, por la presentación que escuché, generación hidráulica que permite operar 24 horas al día, no como solar o eólica que tiene una intermitencia. Esto permite que el electrolizador funcione más tiempo y se pague más rápido. Y también el tamaño es relativamente modesto. Es importante eso, ¿no? Que creo que también lo mencionó Gonzalo posteriormente, ir progresando con escalas que sean manejables, ¿no? Una desventaja es que una escala más pequeña no permite economías que de repente podrían presentarse para proyectos más grandes. En cuanto a la competitividad, es importante ver cuánto es el costo de la electricidad y el producto que se va a vender, y si no, tener, digamos, contrato de offtake. Creo que durante la presentación me quedó más claro que esto, en realidad, la competitividad sería más bien una fortaleza porque el costo de la electricidad y la producción del fertilizante es más económica, y también los temas de logística apoyan a hacerlo más económico. Y lo que sí yo veo esto como
como se presentó, inclusive Diego presentó en su presentación, como una fase para luego seguir escalando. Entonces es importante ver quiénes van a ser los socios que van a apoyar en el crecimiento, digamos, de la empresa. Entonces eso, pues, creo que sería un paso clave porque creo que los bancos, pues, están buscando no solamente financiar proyectos relativamente pequeños, sino ver eso como una plataforma para luego financiar proyectos de mayor escala. Paso ahora al proyecto HNH en Chile. Este es un proyecto masivo para producción de amoníaco con viento en Magallanes. Como se mencionó en la presentación, pues los vientos en Magallanes son los mejores probablemente del mundo. Y la escala pues da pie a que el precio sea bastante competitivo, inclusive para exportación. Una ventaja también es que los promotores se enfocan en energía renovable y CIP, pues en levantar equity, tienen mucha experiencia que les va a hacer falta. Creo que quizás haría falta un componente más hacia la parte de amoníaco y de hidrógeno para complementar, digamos, la energía renovable. Y pues esto, de nuevo, la presentación la hice antes de oír las presentaciones de cada caso. Y creo que el offtake también se ha avanzado en tener un offtake para el producto del amoníaco que se va a exportar. La infraestructura se mencionó, es algo que se va a tener que hacer prácticamente de cero. Y hay otros proyectos en la zona, entonces quizás una idea podría ser orquestar esa infraestructura para no tener varios puertos cuando van a haber varios proyectos exportando, sino economizar en ese sentido. La energía eólica es muy buena, pero también es una fuente intermitente, entonces eso también es una de las debilidades. Y algo que es muy importante es el tema con las comunidades. Cierto que no hay mucha población en esa zona, pero es importante y entiendo que HNH ha estado ya estableciendo enlaces con las comunidades, pero este proyecto podría ser visto como un consorcio de empresas extranjeras viniendo a una zona bastante prístina de Chile a explotar un recurso. Entonces, pues es importante que se sienta que las comunidades están recibiendo algo a cambio y que evitar de esa forma una reacción, digamos, negativa, ¿no? Eso es que en muchos casos que hemos visto nosotros del IFC han causado problemas en la implementación. Y luego para terminar el caso de Kairos, es una flota de camiones de carga para productos forestales. Aquí los incentivos fiscales y los créditos de carbono que dispone el proyecto pues, son claves para la parte del financiamiento a través de Santander. El conjunto de socios es muy bueno en cuanto, no solamente que son locales, sino que también cubren cada uno de los aspectos del proyecto, tanto la parte forestal, la parte logística, energía renovable, la parte de vehículos y lo financiero. Todos están representados en algún participante en el consorcio. El tener una planta solar dedicada reduce el costo, pero al mismo tiempo, al estar conectados a la red, pueden tener, digamos, operación también continua del electrolizador se integra a una operación ya existente de logística de Montes de Plata que da confianza en que va a seguir operando por muchos años. Entonces, pues esto hace que esta aplicación no es Greenfield totalmente, ¿no? Entonces, hay ciertas ventajas que ya se mencionaron de los camiones de celdas de combustible sobre camiones, por ejemplo, de baterías. Los camiones son eléctricos ambos, entonces la tecnología es similar, pero los que usan hidrógeno se pueden llenar el tanque más rápido y de esa forma pues, tener el camión funcionando más tiempo. Y también pesa menos, entonces puede eh, utilizarse para una carga más elevada, ¿no?
de las debilidades, pues aquí es un proyecto que requiere mayor cantidad de subsidios en el sentido de que no solamente es la planta de producción de hidrógeno y la hidrolinera que necesitan subsidios, también los camiones que son más caros que los camiones de diésel. Y tampoco está claro que la alternativa para descarbonización sean camiones de hidrógeno o camiones de batería. Ese debate todavía creo que no hemos llegado a la conclusión, entonces pues es una incógnita, digamos, en este caso, no tanto una debilidad. Creo que para este caso pues es importante aprovechar estos incentivos que el gobierno está dando y monitorear también las tendencias de los costos para una posible fase de escalamiento a futuro. Quisiera dejarlo hasta aquí y estar abierto a preguntas si desean. Muchísimas gracias, don Alejandro. Excelente cierre y resumen de los trabajos que se presentaron. Al final también en el lámina va a quedar el caso de Cemento Melón, que hay un estudio de caso también excelente, y agradecer también a esa empresa que no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, como les digo, le agradezco mucho el apoyo que nos han brindado para la elaboración de todo este trabajo. Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Quisiéramos hacer una pregunta a cada uno de los desarrolladores, con base en la que ustedes mismos presentaron recientemente. Quisiera pedirle a los desarrolladores que sean breves, tal vez 1 minuto máximo, si es posible, en su respuesta. Entonces, vamos a empezar con Diego, de H Evolución. Nos preguntan, Diego, si considera que los fertilizantes son verdes únicamente porque el amoníaco utilizado como insumo principal es verde, si eso es el elemento, si es solo por eso, y cuál es el proceso de transformar amoníaco en fertilizantes, brevemente. ¿Me confirmas si estás por ahí, si me escuchas? Sí, los escucho. No, es que apagué la cámara por temas de internet. Los fertilizantes se consideran verdes. Los fertilizantes básicamente tienen 3 componentes principales. Una planta necesita muchos componentes, muchos micronutrientes, pero hay 3 principales que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Nosotros en este planeta tenemos gran cantidad de nitrógeno en el aire, pero las plantas necesitan que ese nitrógeno llegue de otra manera. Hoy, la forma que ha desarrollado la humanidad para poder tomar nitrógeno y transferirlo a las plantas es mezclarlo con hidrógeno, volverlo amoníaco y volverlo algún tipo de fertilizante a partir del nitrógeno. Pero todo el nitrógeno que nosotros consumimos y en las plantas viene del amoníaco. La forma de hacer amoníaco es a través del hidrógeno. Hoy el amoníaco se hace a través de un proceso que se llama reformado de metano, que es tomar gas natural, inyectarle vapor de agua y separar el hidrógeno del carbono. Ese proceso es altamente contaminante. Para que tengan una idea, cada tonelada de amoníaco que se produce en el planeta genera 3 toneladas de CO2 que se van al aire. Gracias, Diego, por tu excelente respuesta. La siguiente pregunta es para don Mario. Que se cambia. Sí, don Mario, eso, adelante. La pregunta es la siguiente. En Bolivia hay gas, así que se produce amoníaco a partir del gas. El amoníaco verde sería más caro en este caso. ¿Cómo es el mercado internacional del amoníaco verde, tanto en Sudamérica como en Europa? Le agradezco su respuesta y soy breve en ella. Gracias. Efectivamente, hoy día el amoníaco producido a partir del gas natural con captura de carbono, es lo que denominamos amoníaco azul, tiene un valor inferior al del amoníaco verde, es más barato. El amoníaco verde hoy día tiene un mercado que está en desarrollo, aún no es masivo, dado su alto costo. Sin embargo, Europa ha definido en su política de descarbonización de que ellos no van a comprar nada que no sea verde. Han establecido los criterios de certificación del amoníaco bajo norma RFNBO, vale decir, combustible renovable de origen no orgánico. Y en el caso asiático, ellos todavía están en la búsqueda de precio y por lo tanto optan por indistintamente amoníaco azul o verde.
La tendencia es que el azul se considera un combustible de transición hacia el verde, el cual debería, en la etapa de 2030, 2035, ya tener un mercado consolidado, visto que Japón, Corea, Europa ya tienen leyes establecidas para poner un impuesto a la intensidad del carbono, vale decir, en la medida que el combustible genere o tenga en su huella una cantidad de carbono determinada, va a ser la proporción de impuestos al cual se va a gravar de manera de darle o equiparar la cancha con el combustible verde. Hoy día, sin lugar a dudas, Bolivia tiene una tremenda oportunidad de poder transformar su gas natural con métodos o procesos de captura de carbono en un muy importante proveedor de hidrógeno azul y cualquiera de sus derivados. Muchísimas gracias a don Mario y a todos los que están poniendo sus preguntas. Vamos a ver de qué formas se logran aclarar, aunque no podamos hacerlo en este momento. Tengo una pregunta también importante para el proyecto Cágidos. Gracias, don Mario, por su excelente aporte. La pregunta es una pregunta compuesta de varias. La primera sería, ¿cuál es el precio de un camión de hidrógeno verde en comparación con uno de diésel? ¿Cuál es el costo por kilómetro, si lo tienen ese dato? Y sobre el mantenimiento, ¿cuál es, si Hyundai les da un respaldo y las garantías que ofrece? Adelante, gracias. Bueno, si quieren contesto yo, Agustín, aquí. Lo que es el mantenimiento de un camión a fuel cells es un mantenimiento mucho más básico de un camión diésel porque no tiene todo lo que son aceites. Es un camión eléctrico en su concepción. Lo que pasa a ser más crítico allí con los periodos de recambios y periodicidades y todo es los refrigerantes. Es muy sensible a los refrigerantes que se utilizan. Los costos de mantenimiento, a ver, todos los países tienen distintos números, pero los costos de mantenimiento de un camión a hidrógeno es como la mitad de un camión diésel. Después, me decían el precio de un camión. Bueno, los precios, por ejemplo, de Hyundai dependen mucho de proyecto a proyecto. No hay un precio así estipulado de un camión de Hyundai. Hay distintas versiones también, pero está entre 2 a 3 veces más que uno de similares prestaciones diésel. Y después preguntaron precios de combustible. Bueno, en nuestro caso, como nosotros nos producimos nuestro propio combustible, el precio es relativo, digamos, porque nosotros no vamos a vender hidrógeno a terceros, lo vamos a utilizar todos nosotros en nuestra flota. Pero bueno, no quiero tirarles un número, yo les dejaría el concepto de que es más un costo que nosotros vamos a tener de producción que un precio de venta. Excelente, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, por último, quisiera devolverle el micrófono a Carla Delgado, mi colega. Agradecerles a ustedes por la participación, Muchas por el gracias, tiempo que nos Máximo. dedicaron. Muchas gracias por liderar este taller. Ahora vamos a ir con las palabras de Constanza Meneses, coordinadora de H2LAC, para las palabras de cierre de este evento. Bien, muchas gracias a todos por unirse hoy día. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes este espacio coorganizado con el PENUMA para poder conocer y discutir sobre estos modelos de negocio que ya se están haciendo realidad en el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Desde H2LAC nosotros creemos profundamente en este tipo de intercambios y por lo que vimos hoy, estos casos bien específicos de Uruguay, de Colombia y de Chile, que al fin y al cabo no son una visión futura ni algo tan abstracto como estamos por lo general acostumbrados, son proyectos concretos, están liderados por actores reales y ya están demostrando que nuestra región tiene potencial, tiene talento, tiene voluntad para convertirse en protagonista de esta nueva industria. Entonces sabemos que hay
desafíos importantes, hay que cerrar brechas tecnológicas, tenemos que estructurar nuestras estrategias financieras y hacerlas viables, hay que garantizar marcos regulatorios que sean estables, pero sobre todo hay que asegurar que esta transición energética también sea justa y genere beneficios reales para nuestras comunidades. Entonces, sabemos que hay grandes oportunidades si trabajamos juntos. Nosotros creemos que el hidrógeno verde no es solamente una herramienta para alcanzar metas de descarbonización, aunque sí lo es, pero también es una oportunidad de reindustrializar nuestras economías, ¿no? De tener una mirada verde, de crear empleos de calidad, de atraer inversiones estratégicas y de posicionarnos a todos, a nuestra región LAC, en esta transición energética global. Así que lo que está en juego para nosotros no es solamente un vector energético, es un modelo de desarrollo que queremos construir para el futuro. Así que desde H2LAC vamos a seguir promoviendo el diálogo, la cooperación y la acción. Los invitamos a sumarse a estos esfuerzos colectivos, a mantenerse conectados a nuestra plataforma y a seguir participando de los próximos espacios que vamos a estar impulsando con nuestros socios. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a nuestro equipo del PENUMA, a nuestros expositores el día de hoy, a las empresas que estuvieron ayudándonos, por supuesto a Alejandro también del IFC, y esperamos verlos muy pronto. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Tengan buen día, buena tarde. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ustedes, súper interesante. Gracias por compartirnos. Hasta luego, muchas Tengan todos un gracias. muy buen día. Gracias.